Esa noche, Alejandro no lo sabía, pero estaba a punto de vivir el instante que partiría su vida en dos. El salón olía a cuero nuevo y a cerveza fría. El televisor lanzaba destellos azules sobre su rostro cansado, mientras los Lakers aseguraban otra victoria. Jueves, casi medianoche. Paz. Silencio. El tipo de calma que solo precede a una tormenta. Laura, su esposa desde hacía apenas 2 meses, había salido horas antes. Dijo que su sobrino estaba enfermo y que su hermana Claudia necesitaba ayuda. Alejandro, confiado, se ofreció a acompañarla, pero ella insistió. No, cariño. Quédate. Descansa. Solo serán unas horas. Él lo tomó como una muestra de cariño. ¡Qué ingenuo! El teléfono vibró sobre la mesa de centro, rompiendo la quietud. En la pantalla, un nombre familiar. Antonio. Su mejor amigo desde el instituto, el hermano que la vida le había regalado. Alejandro frunció el ceño. Antonio jamás llamaba a esas horas. Respondió con una sonrisa distraída. ¿Qué pasa, tío? Pero la voz que escuchó al otro lado no sonaba como la de siempre. Era tensa, rota. Harry, estoy en el Apex Club, y no sé cómo decirte esto. El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. ¿Qué ocurre? Tu mujer está aquí. La frase cayó como un golpe seco. Está con un tipo muy cerca. Demasiado. Están bailando. Y se están besando. Lo siento, tío. Tenía que decírtelo. Durante unos segundos, Alejandro no supo si seguía respirando. El mundo se le volvió un eco lejano. El zumbido del televisor, el crujido del cuero. Su propia sangre golpeándole las sienes. ¿Estás seguro? Preguntó con una voz que no parecía la suya. Dijo que estaba con su hermana. Lo sé, pero la estoy viendo ahora mismo. Vestido rojo, el que le regalaste por su cumpleaños. Es ella, Harry, no hay duda. La cerveza se deslizó de su mano y se estrelló contra la alfombra, empapándola de amargura. Sin pensarlo, se levantó. Quédate ahí, voy para allá. Y colgó antes de oír respuesta. El trayecto al Apex Club, en el centro de Cleveland, fue una carrera contra su propio corazón. Los semáforos se volvían borrosos. El rugido del motor se mezclaba con pensamientos que dolían más que cualquier frenazo. Me mintió. Está con otro. Solo 2 meses. ¿Por qué? 12 minutos después, el coche frenó bruscamente frente al club. Antonio lo esperaba en la puerta, pálido, con el móvil en la mano. Las luces de neón azul dibujaban sombras sobre su rostro preocupado. Harry, antes de que entres, tienes que ver esto. Le entregó el teléfono. Alejandro miró la pantalla y el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Allí estaba Laura. Radiante, sí, pero no por él. El vestido rojo abrazaba su cuerpo mientras bailaba con un hombre alto, de barba pulida y sonrisa fácil. Sus cuerpos se movían al mismo ritmo, demasiado sincronizados para ser inocentes. Las manos de él, firmes en su cintura, las de ella, descansando en su cuello. Y luego, el beso. Lento. Decidido. Un beso que no dejaba lugar a interpretaciones. Alejandro sintió un vacío en el pecho, un frío que le subía por la espalda. Tuvo que apoyarse en la barandilla para no caer. Cuando habló, su voz era firme, pero dentro todo se estaba rompiendo. ¿Dónde está ahora? Antonio tragó saliva antes de responder, pero Alejandro apenas lo escuchó. Solo oía el eco de su propia respiración y el sonido invisible del amor quebrándose. La última vez que los vi, seguían en la pista, dijo Antonio con el rostro tenso. Están cerca de la barra, aún no te ha visto. Hizo una pausa y añadió, con voz cautelosa. ¿Quieres que entre contigo? Alejandro negó despacio con una calma que solo servía para disimular el huracán que le ardía dentro. No. Esto lo hago yo. Devolvió el teléfono y avanzó hacia la entrada del Apex Club. La música electrónica lo golpeó de lleno, un pulso frenético que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Luces estroboscópicas cortaban la oscuridad en ráfagas blancas y violetas. El aire estaba cargado de perfume barato, alcohol y ese sudor colectivo de la gente que baila para olvidar. Alejandro se abrió paso entre la multitud. Cada paso era un recordatorio del engaño. Y entonces la vio. Laura, resplandeciente, sonriente,
girando en los brazos del hombre rubio, ajena a todo. Tenía una mano sobre su pecho, la otra sosteniendo una copa de champán. Reía, esa risa suya, la misma que había llenado su boda, la que él había amado. Pero ahora pertenecía a otro. El tipo se inclinó para susurrarle algo al oído. Ella rió aún más. Ese sonido le atravesó como un cuchillo. Alejandro se detuvo a 1 metro. No dijo nada, solo observó. Durante unos segundos, fue como si el tiempo se detuviera. Laura, aún bailando, giró la cabeza y lo vio. Su sonrisa se borró de golpe. El color desapareció de su rostro. La copa tembló en su mano. «Ah, Alejandro», balbuceó, con la voz quebrada, un grito que apenas se imponía al ritmo atronador de la música. Retrocedió un paso, apartándose del rubio. «¿Qué haces aquí?» Alejandro dejó escapar una risa seca, amarga. «¿Yo?» Buena pregunta, pero quizás debería ser tú quien responda. Se acercó un poco más, sin apartar la mirada. Pensaba que estabas con tu hermana, cuidando de tu sobrino enfermo. ¿O también era parte de la historia? El rubio, nervioso, intentó escabullirse, pero Alejandro lo detuvo con una mano firme en el brazo. No con violencia, pero sí con una autoridad que heló el aire. No, quédate. Esto te concierne tanto como a mí. Varias personas dejaron de bailar. El círculo de curiosos se formó como una marea silenciosa. Alejandro los miró un segundo antes de hablar, con una serenidad que dolía más que un grito. «Dejad que os ponga en contexto», dijo con voz firme. «Esta es mi esposa. Nos casamos hace 2 meses. 2. Y esta noche me dijo que estaba cuidando a un sobrino enfermo. Pero al parecer, su hospital es este club, y su paciente es él». Un murmullo recorrió el grupo. Laura rompió a llorar, las lágrimas cayendo entre flashes de luz. «Cariño, no es lo que parece. Puedo explicarlo». «¿No es lo que parece?», interrumpió Alejandro, sacando el móvil del bolsillo. En la pantalla aún brillaba el vídeo de Antonio. «Entonces explícame esto». Le mostró la grabación. Laura se tapó la boca con las manos temblorosas. «Porque yo veo a mi esposa besando a otro hombre, cuando, en teoría, estaba cuidando de su familia. Pero igual me equivoco. Igual es otra mujer, una con tu cara y con el vestido que yo te regalé». El rubio, Sergio, según supo después, dio un paso atrás, incómodo. «Tío, de verdad, yo no sabía que estaba casada», balbuceó. «No llevaba anillo cuando nos conocimos en la happy hour de la oficina la semana pasada». Alejandro lo miró con una sonrisa cargada de veneno. «Claro, el anillo se debió de caer. ¡Qué coincidencia! O quizás lo guardó en su bolso para tener las manos libres esta noche». Laura sollozaba, cada lágrima una confesión muda. Alejandro la miró fijamente, ya sin ira, solo con una tristeza helada. «¿Cuánto tiempo, Laura?», preguntó en voz baja. «No mientas. Ya no». Ella vaciló, con los labios temblorosos, hasta que la verdad se escapó como un suspiro. Unas semanas», dijo entrecortada. «Lo conocí en una reunión de trabajo, y empezamos a hablar, y Sergio». Pero Alejandro ya no escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, intentando reconstruir en segundos todas las veces que creyó en ella. Las risas, las ausencias, los mensajes a medianoche. Todo cobraba sentido, y dolía más de lo que jamás imaginó. «¿Sergio?», repitió Alejandro, saboreando el nombre como si fuera veneno. «Así que me estás diciendo que la tinta de nuestro certificado de matrimonio ni siquiera se había secado, y tú ya te metías en la cama con otro». Su voz era baja, pero cada palabra pesaba como plomo. «Ni siquiera habíamos terminado de deshacer las maletas de la luna de miel, y tú ya tenías a alguien esperando». Laura rompió a llorar, pero Alejandro ya no veía lágrimas, veía hechos. Dio un paso atrás, como si su proximidad fuese tóxica. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Laura?», dijo sin levantar la voz. «No es la traición, es que te creí». Hizo una pausa, los ojos fijos en ella. «Te creí cuando dijiste que me amabas, cuando prometiste que querías una vida conmigo, cuando lloraste en el altar y dijiste que era el día más feliz de tu vida». Tragó saliva.
Qué idiota fui. Laura intentó acercarse, las manos extendidas, la voz hecha a pedazos. Alejandro, por favor, escúchame. Cometí un error horrible, pero te amo. Fue una estupidez, un momento de debilidad. ¿No? La interrumpió él, tajante. Su voz cortó el aire como una cuchilla. No me toques. La miró directamente, los ojos fríos, sin rastro del hombre enamorado que había sido. Tú elegiste esto. Elegiste venir aquí esta noche, ponerte ese vestido, el que yo compré pensando que te haría feliz. Elegiste mentirme a mí, a tu hermana, a todos. Se volvió hacia el hombre rubio, Sergio, que deseaba evaporarse. Puedes quedártela, tío. En serio, dijo con una calma aterradora. Es toda tuya. Buena suerte. La vas a necesitar. Y añadió, con un amago de sonrisa amarga. Un consejo. Revisa su teléfono de vez en cuando. No parece tener talento para la fidelidad, ni siquiera durante 2 meses. Se dio media vuelta, pero antes de marcharse, giró la cabeza hacia la multitud, proyectando su voz por encima de la música. Muy bien, gente. Se acabó el espectáculo. Su tono era firme, sin gritar. Otro matrimonio arruinado por una esposa que no supo mantener su palabra, ni su respeto. Disfrutad la noche. El silencio fue inmediato. Después, los murmullos. Los móviles empezaron a levantarse, las luces de las cámaras parpadeando. Laura se derrumbó, llorando sin consuelo, mientras decenas de ojos curiosos la observaban. En segundos, pasó de ser una esposa adorada a un espectáculo de humillación pública. Alejandro salió del club sin mirar atrás. El aire frío de la noche lo golpeó como un recordatorio de que todo había cambiado. Antonio lo alcanzó en el aparcamiento, jadeando. Harry, espera. ¿Estás bien para conducir? Alejandro se detuvo un segundo. No, admitió con sinceridad. Pero lo estaré. Sus manos temblaban. Respiró hondo, varias veces, tratando de sofocar la mezcla de rabia, decepción y tristeza que le corroía por dentro. Gracias por llamarme, Antonio. En serio, sé que no ha sido fácil. Para eso estamos los amigos, tío. No iba a dejar que te tomaran por tonto. Antonio le puso una mano en el hombro. Ven a mi casa. Tengo cerveza fría. No deberías estar solo esta noche. Alejandro negó lentamente. No, tengo que ir a casa. Le temblaba la voz, pero sus ojos tenían una claridad nueva. Hay cosas que necesito hacer. No habría podido dormir, aunque lo intentara. La ira hervía, sí, pero debajo de ella había algo más profundo. Una determinación helada. No iba a quedarse como una víctima. Iba a actuar. Cuando llegó a su apartamento, la soledad pesaba distinto. Subió las luces. Todo estaba tal y como lo habían dejado esa mañana. 2 tazas de café, una bufanda de ella sobre el sofá, y el eco de una vida que ya no existía. Fue directo al pequeño despacho que compartían. Sobre el escritorio, como si el destino la hubiera dejado ahí a propósito, estaba la tableta de Laura. La desbloqueó. La contraseña seguía siendo la misma, su fecha de aniversario. Por confianza o por simple descuido. En segundos, la pantalla se convirtió en una herida abierta. Mensajes, docenas, conversaciones entre Laura y Sergio. Alejandro fue desplazando el dedo con una calma fantasmal, leyendo cada línea como quien se traga vidrio. Sergio, no puedo dejar de pensar en ti. Quedemos después del trabajo. Alejandro se queda hasta tarde hoy en la oficina. Sé que está mal, pero cuando estoy contigo, me siento viva de nuevo. Y lo peor. El último mensaje tenía fecha de una semana antes. Alejandro cerró los ojos. El silencio del apartamento lo envolvió como un manto pesado. Por primera vez en su vida, comprendió que el amor no siempre muere con ruido. A veces, simplemente se apaga. A veces pienso que me casé con la persona equivocada. Alejandro es estable, tiene un buen trabajo, será un buen proveedor, pero tú me haces sentir viva. Las palabras en la pantalla parecían quemar. Alejandro se quedó quieto, los ojos fijos en la tableta, leyendo una y otra vez esa frase que lo reducía a un concepto. El tipo seguro, el predecible, el plan B. Sergio era la emoción, él, la rutina.
Era el hombre que pagaba las facturas mientras su esposa buscaba adrenalina en los brazos de otro. El aire del apartamento se volvió denso. Sintió un nudo en el estómago, una presión insoportable. Pero no gritó, no rompió nada, solo respiró hondo. Y actuó. Abrió una carpeta nueva en su ordenador. Capturas de pantalla, correos, conversaciones, fotos. Las guardó todas, una por una, con la precisión de quien recoge los restos de un crimen. Se las envió a sí mismo, las subió a la nube. Pruebas, no de amor, sino de traición. Cuando miró el reloj, eran casi las 3 de la madrugada. Lo tenía todo. Mensajes, fotos comprometedoras, registros de ubicación que mostraban visitas al apartamento de Sergio. 5 veces en 3 semanas, mientras ella decía estar con su hermana. Cada mentira tenía una fecha, cada traición, una huella. Alejandro no durmió. El amanecer lo encontró sentado en silencio, mirando la pantalla del ordenador como si fuera un espejo roto. A las 7, marcó un número que no había usado en años. ¿Javier? Sí, dígame. Soy Alejandro, hijo de Álvaro. Necesito una consulta urgente. Quiero divorciarme hoy. El abogado guardó un segundo de silencio, midiendo el tono. Entendido. ¿Puede venir a las 9? Traiga todo lo que tenga. A las 9 en punto, Alejandro cruzaba las puertas del bufete en el centro de Cleveland. Llevaba una memoria USB en el bolsillo, el rostro pálido, pero los pasos firmes. Javier lo recibió personalmente. Escuchó todo el relato sin interrumpir, tomando notas con gesto grave. Tienes un caso sólido, dijo finalmente. Adulterio probado, matrimonio reciente, sin hijos, y pruebas claras de premeditación. Cerró la carpeta y añadió. En Ohio, eso pesa mucho a tu favor. Alejandro asintió. La casa donde vivimos era mía antes del matrimonio. La compré con la herencia de mi abuelo. Está solo a mi nombre. Perfecto, respondió Javier. Es un bien independiente. Ella no tiene derecho a nada. ¿Y las cuentas conjuntas? Una cuenta corriente abierta después de la boda, pero el dinero es mío. Y una tarjeta de crédito que ella usa. Cancela la tarjeta hoy. Transfiere tu parte del dinero a una cuenta nueva, individual. Cuanto antes mejor. El abogado dio un leve golpe con el bolígrafo sobre la mesa. Presentaré la demanda hoy mismo. Rápido, limpio y legal. Por primera vez desde aquella noche, Alejandro sintió que el peso en su pecho empezaba a disiparse. Salió del despacho con una calma extraña, casi fría. Pasó por el banco, canceló la tarjeta conjunta, abrió una nueva cuenta y transfirió su dinero. Después, volvió a casa y comenzó a empaquetar metódicamente las pertenencias de Laura. Ropa, zapatos, cosméticos. No había rabia en sus gestos, solo determinación. No destruía nada, no gritaba, solo cerraba capítulos. Cuando el reloj marcó las 2 de la tarde, oyó el sonido de la llave en la puerta. Laura entró despacio, con los ojos hinchados, el maquillaje corrido y, aún, el vestido rojo de la noche anterior. Se detuvo al ver las maletas alineadas junto al sofá. Alejandro, tenemos que hablar. Él no se movió. No. Su voz era firme, gélida. Tú no vas a hablar, vas a escuchar. Se sentó en el sofá, la mirada fija, la serenidad más dura que cualquier grito. Voy a ser claro porque no pienso perder ni un minuto más con esto. Hizo una pausa, dejando que cada palabra pesara. El matrimonio se ha terminado. No. Por favor, Alejandro, no digas eso. Podemos arreglarlo, podemos hablarlo. Él soltó una risa seca, sin humor. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? La miró con una mezcla de compasión y decepción que dolía más que la ira. Tuviste muchas oportunidades para hablar, Laura, pero preferiste mentir. Y ahora, lo único que queda por decir es adiós. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj, marcando el final de algo que alguna vez había sido amor. ¿Dónde estaba ese deseo de hablar?, dijo Alejandro, su voz firme, sin gritar, cuando te escondías con Sergio. ¿Dónde estaban tus palabras entonces, cuando le escribías que te habías casado con la persona equivocada? Ah, claro. Vi todos los mensajes, Laura. Todos. El color se le esfumó del rostro. Tú
¿Has revisado mi tableta? ¿Tu tableta?, replicó él con una calma que dolía. La que dejaste aquí, sin bloquear, como si no tuvieras nada que ocultar. ¿Sí? Y tengo copias de todo. Cada mensaje, cada foto, cada mentira. El silencio se volvió espeso. Laura cayó de rodillas, sollozando. Lo siento mucho, Alejandro. De verdad. Lo he arruinado todo. No sé qué me pasó. Alejandro se puso de pie, cansado, vacío, pero lúcido. Te diré lo que te pasó, Laura. Egoísmo. Querías seguridad y emoción al mismo tiempo. Querías un marido que pagara las facturas y un amante que te hiciera sentir viva. Querías tenerlo todo. Hizo una pausa. ¿Pero sabes lo que les pasa a las personas codiciosas?, añadió, señalando las maletas junto a la puerta. Que acaban sin nada. Laura lo miró, rota. Por favor, Alejandro, tienes hasta el domingo para recoger tus cosas, continuó él sin temblar. El lunes cambiaré las cerraduras. La casa es mía. La compré con mi dinero antes del matrimonio. No tienes derecho a ella. Puedes quedarte en casa de tus padres. O con Sergio. No me importa. No puedes hacerme esto. Él dio media vuelta caminando hacia el dormitorio. La conversación ha terminado, Laura. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Hizo una pausa antes de cerrar la puerta y añadió, con una calma mortal. Y, por cierto, también he enviado todas las pruebas al Departamento de Recursos Humanos de tu empresa. Al parecer, tienen una política estricta contra las relaciones secretas entre empleados. Así que tú y Sergio vais a tener mucho tiempo libre. La expresión de horror en su rostro fue casi cinematográfica. Por un instante, Alejandro creyó sentir satisfacción. Pero no era alegría. Era justicia. Cerró la puerta y la dejó sola, con sus lágrimas y sus decisiones. Durante el fin de semana, Laura desapareció. Probablemente volvió a casa de sus padres. El lunes, Alejandro cambió las cerraduras y bloqueó su número en todas partes. Ella intentó enviarle correos, pero los filtró automáticamente. No había nada que pudiera decir que él quisiera oír. El martes siguiente, el teléfono sonó. Era Antonio. «Tío, no te lo vas a creer», dijo con tono entre incrédulo y divertido. «Han despedido a Sergio». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué? ¿Cómo lo sabes?» «Mi primo trabaja en recursos humanos. Alguien envió un paquete completo de pruebas, mensajes, fotos, correos. Demostraban que Sergio y Laura tenían una relación en horario laboral y que usaban los recursos de la empresa para organizar sus encuentros». Alejandro no dijo nada. Sergio fue despedido por conducta inapropiada. Y a Laura no la echaron, pero la han trasladado a otro departamento, con un salario mucho menor. Perdió el ascenso que iba a recibir. Antonio rió, incrédulo. «Vaya giro del destino, ¿eh?» Alejandro sonrió apenas. «Sí, el destino o las consecuencias». Nunca admitió que él había enviado el paquete. No necesitaba hacerlo, porque las acciones, tarde o temprano, se cobran su precio. El proceso de divorcio fue rápido, casi quirúrgico. Con las pruebas de adulterio desde el inicio del matrimonio y sin hijos ni bienes compartidos, Javier lo aceleró todo. En 3 meses, el caso se cerró. Alejandro conservó la casa, el coche y su dignidad intacta. Laura no recibió pensión, ni bienes, ni disculpas. La justicia legal fue limpia, pero la justicia social fue implacable. La historia se propagó entre su círculo de amigos. Antonio, aún indignado por lo ocurrido, lo contó a varios conocidos, y el rumor se esparció como pólvora. Laura perdió amistades, respeto, y la imagen que tanto cuidaba. El mundo que había construido sobre mentiras se derrumbó con el mismo sonido con el que Alejandro cerró aquella puerta, el del final. Cuando la verdad se hizo pública, la balanza se inclinó por completo. Las personas que alguna vez los habían visto como la pareja perfecta empezaron a evitar a Laura. Los amigos comunes se pusieron del lado de Alejandro, y quienes antes la admiraban, ahora la miraban con desdén. En redes sociales, los comentarios pasivo-agresivos se multiplicaban bajo sus fotos antiguas, hasta que, incapaz de soportarlo, Laura cerró todas sus cuentas. Ni siquiera su familia la defendió. Una semana después, el teléfono de Alejandro sonó.
Era Carmen, la madre de Laura. Su voz estaba llena de vergüenza. Alejandro, no sé ni qué decir. Cuando mi hija me contó lo que hizo, me quedé horrorizada. No la crié para esto. Solo quería pedirte perdón en nombre de nuestra familia. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Aquello le dolió y, al mismo tiempo, le dio paz. Gracias por llamarme, Carmen. Pero no tienes que disculparte por ella. Laura es adulta, tomó sus decisiones. Aún así, siempre fuiste bueno con nosotros, replicó la mujer con un suspiro. Te mereces algo mejor. Y si alguna vez necesitas algo, lo que sea, puedes contar conmigo. Espero de verdad que encuentres a alguien que te valore. Alejandro colgó con un nudo en la garganta. Por primera vez en meses, no sentía rabia, sino cierre. La relación de Laura y Sergio, como era de esperar, no sobrevivió ni un mes. Su pasión solo existía mientras era secreta, mientras había riesgo y engaño. Cuando el juego se acabó y la realidad los alcanzó, sin empleo, sin reputación, sin emoción, la magia se evaporó. Sergio se marchó diciendo que necesitaba espacio. Y Laura se quedó sola, enfrentando las ruinas que había creado. 3 meses después del divorcio, la vida de Alejandro era otra. Vendió la casa donde todo se había derrumbado. Demasiados fantasmas, demasiadas memorias. Compró un loft moderno en el histórico barrio de Ohio City, en Cleveland. Amplio, luminoso, silencioso. Por primera vez en mucho tiempo, el espacio era solo suyo, sin concesiones, sin recuerdos. En el trabajo, su enfoque renació. Libre de distracciones y falsedades, se convirtió en uno de los empleados más destacados. Tomó un proyecto difícil y lo ejecutó con brillantez. 6 meses después, fue ascendido a director senior, con un aumento de salario del 40%. Pero más allá del dinero, había recuperado algo que creía perdido: la calma. Con el corazón más sereno, empezó a viajar. Laura siempre había dicho que los viajes eran un gasto innecesario, pero Alejandro entendió que viajar era sanar. Fue solo a Japón, recorriendo Tokio y Kioto. Caminó por templos, comió solo y aprendió a disfrutar de su propia compañía. Después visitó Barcelona, París y Ámsterdam, dejándose envolver por culturas, sabores y silencios que le recordaron que la vida no se detiene por un corazón roto. Cada viaje era una afirmación. No había perdido su historia, solo estaba escribiendo una nueva. 1 año después del divorcio, en un viaje de esquí a Aspen, Colorado, el destino decidió darle una segunda oportunidad. Una noche, durante una cena en el albergue, un camarero confundió los pedidos. Él levantó la mirada y la vio. Martina. Tenía una sonrisa tranquila y una energía cálida, casi luminosa. El error del camarero se convirtió en conversación, y la conversación en conexión. Hablaron durante horas, de viajes, del trabajo, de la vida y de las cicatrices que cada uno llevaba. Ella era instructora de yoga en Denver, a solo 2 horas de Cleveland. Cuando se despidieron, intercambiaron números. Y por primera vez desde el desastre, Alejandro sintió una chispa auténtica de esperanza. Durante los meses siguientes, se vieron cada fin de semana, alternando viajes entre ciudades. Alejandro fue completamente sincero desde el principio. Le contó todo: la traición, el dolor, el miedo a volver a confiar. Martina lo escuchó sin juzgar. Compartió también sus propias heridas, y juntos construyeron algo que no nació de la necesidad, sino de la honestidad. 2 años después, Alejandro regresó a Aspen con ella, en el mismo albergue, en la misma mesa donde se habían conocido. Esta vez, no hubo error en el pedido. Solo una pregunta, un anillo, y una respuesta que cerró el círculo. ¿Sí? No había prisa, ni ilusiones vacías. Solo 2 personas que se habían elegido sabiendo quiénes eran realmente. Esta vez, no había secretos. Solo verdad, respeto. Y una historia que empezaba de nuevo, limpia de todo lo que alguna vez dolió. La boda fue pequeña, pero perfecta. 50 invitados, entre amigos cercanos y familia. Un viñedo a las afueras de Denver, al atardecer, con el aire oliendo a lavanda y vino joven. Antonio volvió a ser el padrino. Durante su discurso, levantó la copa y dijo, entre risas: esta vez, prometo no tener que hacer llamadas desesperadas desde una discoteca.
El público estalló en carcajadas, pero Alejandro sabía que, detrás de esa broma, había una verdad que le había cambiado la vida. Esa llamada le había salvado de años de miseria. Mientras tanto, Laura seguía cayendo en su propia espiral. Lo último que Alejandro supo, a través de conocidos comunes, fue que estaba en su tercera relación fallida, viviendo en un pequeño apartamento lejos de todo y de todos, atrapada en un trabajo mediocre y en la reputación que ella misma se había labrado. A veces, la madre de Laura, Carmen, le enviaba un mensaje en fechas especiales, siempre cortés, siempre lamentando las decisiones de su hija. Alejandro respondía con amabilidad, pero mantenía la distancia. Había cerrado ese capítulo con dignidad. 3 años después de aquella noche en el Apex Club, Alejandro era irreconocible. Él y Martina habían comprado una casa luminosa, entre Cleveland y Denver, donde ambos trabajaban a distancia parte del tiempo. Adoptaron 2 perros, algo que Laura jamás habría permitido. Y pronto llegó Lucía, su primera hija. El día que la sostuvo por primera vez en brazos, con Martina a su lado y los perros jugando en el jardín, supo que por fin había ganado. No por venganza, sino por evolución. Había aprendido que los verdaderos amigos son los que te dicen la verdad, incluso cuando duele. Que actuar con rapidez ante una traición no es debilidad, sino respeto por uno mismo. Que algunas personas muestran quiénes son antes de que la vida te obligue a descubrirlo. Y que eso, aunque duela, es una bendición disfrazada. También entendió que volver a confiar después de haber sido traicionado es posible, pero solo si haces el trabajo interior de sanar y te das permiso de amar sin miedo. Antonio seguía siendo su mejor amigo, ahora el orgulloso tío de Lucía, y ambos recordaban aquella noche no con dolor, sino con gratitud, porque aquella llamada incómoda había sido, en realidad, un regalo, un golpe de realidad que le ahorró años de engaños, discusiones, hijos heridos y una vida construida sobre mentiras. Con el tiempo, Alejandro comprendió algo que se le quedó grabado para siempre. El dolor a corto plazo te salva de la agonía a largo plazo. La verdad, aunque duela, siempre es mejor que una mentira cómoda. Y la mejor venganza es simplemente vivir bien. Laura había perdido a un buen hombre, un matrimonio prometedor, una vida estable, por unas emociones fugaces con alguien que la abandonó en cuanto dejó de ser divertida. Alejandro, en cambio, no perdió nada realmente importante. Perdió una ilusión, pero ganó claridad, libertad y paz. Perdió una esposa infiel y encontró el amor verdadero. Perdió 2 meses de un matrimonio falso, pero ganó toda una vida auténtica. Mientras sostenía a su hija en brazos, con Martina sonriendo a su lado y el sol cayendo sobre el jardín de su nueva casa, Alejandro entendió la verdad más simple y poderosa de todas. A veces, el destino no te quita algo, te libera. Porque cuando te atreves a alejarte del caos, la vida te recompensa con la paz que siempre mereciste.